Ayotzinapa, voces ignoradas. Una aproximación a los testimonios silenciados en torno a la desaparición de los 43 normalistas. Primera parte, la noche de Iguala y las investigaciones posteriores. Guión, Diana Colín García. La noche del 26 de septiembre de 2014, según informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, GIEI, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, salieron de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 100 normalistas de primer año, 6 de segundo y 2 de tercero. Días antes, del 15 al 20 de septiembre de 2014, la Federación de Estudiantes Socialistas y Campesinos de México, FECM, organización con presencia en todas las normales rurales públicas del país, convocó en Amilcingo, Morelos, a 30 representantes de cada normal para preparar la marcha del 2 de octubre. Durante el trayecto a Iguala, sufrieron un retraso debido a obras públicas en la carretera de la zona de Huitzuco, por lo que el boteo y la toma de otros 3 autobuses en Iguala, para salir hacia Chilpancingo, sucedió entre las 7 y las 8 de la noche, horario en que la esposa del alcalde, José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, presentaba el informe de sus actividades como presidenta del DIF municipal. De las 9 a las 10 de la noche, sujetos armados interceptaron a los autobuses Estrella de Oro 1568, Estrella de Oro 1531 y Estrella Roja 3278, vehículos que transportaban a los estudiantes. El ataque contra los normalistas, así como contra integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, se prolongó durante casi 3 horas, entre las 21:40 y las 12:30 horas. Los agresores llegaron en patrullas oficiales, camionetas y vehículos particulares. Algunos descendieron uniformados como policías municipales de Iguala y Cocula, mientras otros iban vestidos de civil y portaban armas largas. Desde distintos puntos de la ciudad, fueron cerrando el paso a los autobuses en avenidas, cruceros y salidas estratégicas, cercando a los estudiantes y coordinando la emboscada. La violencia, sin embargo, no comenzó en ese momento. Desde horas antes, entre las 17:59 y las 20, los movimientos de los estudiantes habían sido vigilados y seguidos mientras se dirigían a la ciudad de Iguala. Ese monitoreo previo estuvo a cargo de corporaciones estatales y federales, así como de elementos del ejército, que conocieron en tiempo real los desplazamientos de los normalistas. La noche dejó una estela de muerte y devastación. El saldo fue de 6 personas asesinadas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Entre las víctimas mortales se encontraba Julio César Mondragón, normalista cuyo cuerpo fue hallado con signos de extrema violencia. También perdieron la vida un joven futbolista de Los Avispones, un chofer de autobús, una mujer que viajaba en taxi y 2 peatones alcanzados por los ataques. Pasada la medianoche, en medio del desconcierto y el miedo, los estudiantes sobrevivientes lograron reagruparse junto con profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes acudieron para auxiliarlos y comenzar la búsqueda de los compañeros heridos, dispersados o desaparecidos. Las investigaciones posteriores. El 7 de noviembre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, presentó ante la prensa la llamada verdad histórica. Según esa versión, policías municipales detuvieron a los estudiantes, los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos y estos los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, para después arrojar sus restos al río San Juan. El gobierno de Enrique Peña Nieto respaldó políticamente esta narrativa y la mantuvo durante años como explicación oficial de los hechos. Sin embargo, durante el sexenio peñista, las investigaciones oficiales fueron objeto de severos cuestionamientos. Se denunció la falta de transparencia, el bloqueo a nuevas líneas de indagatoria y la negativa a profundizar en la posible responsabilidad del Ejército, la Policía Federal y diversos mandos civiles. Para organismos nacionales e internacionales, el gobierno federal privilegió el cierre político del caso antes que su verdadero esclarecimiento. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, abrió una nueva etapa de expectativas entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos. Después de años de indiferencia institucional, muchos sintieron por primera vez cercanía y disposición de escucha desde la presidencia.
Para familiares como Emiliano Navarrete y Felipe de la Cruz, el acercamiento con López Obrador representaba un posible punto de inflexión en la búsqueda de sus hijos. Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, les adelantó que existían nuevas pesquisas capaces de abrir rutas distintas a las ya agotadas. En una segunda reunión celebrada en Palacio Nacional, con la presencia del presidente y del fiscal general Alejandro Gertz Manero, se anunció que las investigaciones del caso Ayotzinapa comenzarían prácticamente desde cero. No obstante, desde septiembre de 2019 los padres denunciaron que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional retrasaban el avance de las nuevas indagatorias. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, sintetizó entonces uno de los compromisos centrales: reconstruir todas las investigaciones e iniciar casi desde el principio. A esas reuniones también acudieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. En ese contexto, Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso, propuso nuevas líneas de investigación: revisar la posible participación de policías municipales de Huitzuco y elementos del ejército, rastrear comunicaciones telefónicas de la zona, profundizar en los vínculos del trasiego de droga e incorporar hallazgos previos del GIEI. El objetivo era superar la verdad histórica. En junio de 2020, Cristina Bautista Salvador y Clemente Rodríguez Moreno, padres de 2 de los estudiantes desaparecidos, solicitaron al presidente la captura de Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a quien señalaron de sembrar evidencias para sostener la versión oficial. Ese mismo periodo pareció abrir un nuevo momento cuando fue detenido José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, líder de Guerreros Unidos y considerado pieza clave en el caso. Un mes después, en julio de 2020, la FGR localizó en la barranca de la carnicería restos del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, cerca del basurero de Cocula. El hallazgo sacudió los cimientos de la verdad histórica y confirmó que la narrativa oficial presentaba profundas inconsistencias. También en esos días se filtraron audios donde se negociaba presuntamente la liberación del Mochomo a cambio de sobornos, lo que llevó a los padres a exigir que no se dejara en libertad al sospechoso. El 11 de agosto de ese año, madres y padres de los 43 volvieron a reunirse con López Obrador. Esperaban que las investigaciones alcanzaran al 27 Batallón de Infantería y a una lista de militares señalados en información entregada por el GIEI a las familias y posteriormente al gobierno federal. En 2021 se confirmó que otros restos correspondían a Josivani Guerrero de la Cruz. Más tarde, el 26 de agosto de 2022, Alejandro Encinas presentó un informe en el que los estudiantes no habían sido llevados al basurero de Cocula. El ejército conocía maniobras del crimen organizado y uno de los normalistas era en realidad un militar encubierto. Ese mismo mes fue detenido Jesús Murillo Caram, aunque su captura no acercó a las autoridades al paradero de los desaparecidos. Poco después, en septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Su salida evidenció tensiones internas y denuncias de interferencia de la FGR, a la que acusó de cancelar órdenes de aprehensión contra varios sospechosos, entre ellos militares. En julio de 2023 el GIEI decidió retirarse del caso tras denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional ocultó información y negó acceso pleno a archivos militares, pese a los compromisos asumidos por el gobierno. Los padres acusaron entonces a la Administración Federal de proteger al ejército. Meses más tarde, en septiembre, Alejandro Encinas renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para marzo de 2024, el desencanto era abierto. Padres y activistas rompieron relaciones con el gobierno de López Obrador y protagonizaron protestas frente a Palacio Nacional, donde incluso derribaron una camioneta oficial. En julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció nuevas líneas de investigación que incluían revisar la actuación de la propia FGR, del Gabinete de Seguridad y del Sistema Nacional de Inteligencia. También ordenó un análisis minucioso de llamadas telefónicas registradas la noche del 26 de septiembre de 2014 y de los días posteriores, además de nuevas reuniones con las familias. A casi 12 años de la desaparición forzada, las líneas de investigación han cambiado una y otra vez, pero ninguna ha producido certezas sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En medio de la desesperación, los padres dirigieron sus esfuerzos hacia los cuarteles militares. Intentaron ingresar al 27 Batallón de Iguala en enero y julio de 2015, en septiembre de 2022 y nuevamente en septiembre de 2024. En agosto de ese mismo año se permitió la entrada de una comisión de familiares. Antes, en 2023, habían instalado un plantón frente al campo militar número 1 en Ciudad de México. En un comunicado emitido el 17 de septiembre de 2025, las familias expresaron sus reservas y enumeraron diversas irregularidades detectadas en las labores de búsqueda, insistiendo en que cualquier nuevo hallazgo debía ser investigado con rigor, transparencia y supervisión independiente. De ese pronunciamiento se rescata el siguiente fragmento. Ayotzinapa, Guerrero, 17 de septiembre de 2020. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa les enviamos un fraterno saludo a las organizaciones sociales. Desde que iniciamos esta lucha por encontrar a nuestros hijos, ha sido cuesta arriba. No solo sufrimos el desprecio de las autoridades, sino porque el propio gobierno es quien oculta la verdad y protege a los responsables de este crimen de Estado. A casi 11 años de la desaparición de nuestros hijos, estamos lejos de saber dónde están, porque las investigaciones no avanzan. Con Enrique Peña Nieto solo nos mintieron con la mal llamada verdad histórica, en la que supuestamente nuestros hijos fueron llevados al basurero de Cocula. Sin embargo, gracias a la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de antropología forense, esa versión fue desmentida y desmontada con pruebas científicas. Buscamos a nuestros hijos en las calles de Iguala y la información que nos daban es que el ejército había ingresado a un grupo de estudiantes al 27 Batallón de Infantería. Fuimos a sus instalaciones, pero nos cerraron las puertas. Al inicio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador avanzó en las investigaciones, pero cuando toparon con el ejército por su participación en la desaparición de nuestros hijos, las investigaciones se estancaron. El presidente, en lugar de colocarse del lado de las madres y padres como víctimas, prefirió proteger a toda costa a los militares, al grado de que quienes habían sido detenidos poco a poco fueron liberados. El presidente faltó a su palabra de encontrar a nuestros hijos para defender a capa y espada a los militares. Con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hemos tenido 5 reuniones donde se ha comprometido a avanzar con las investigaciones y con un nuevo equipo de trabajo para dar con el paradero de nuestros hijos. Nos preocupa porque no vemos un rumbo claro en las investigaciones. La última vez, el 4 de septiembre, la información que nos dieron fue escueta y la presidenta propuso la conformación de un grupo de expertos, pero no el GIEI. El 20 de marzo de 2026, padres y madres de los 43 normalistas, acompañados por autoridades federales, realizaron un recorrido en las instalaciones de la funeraria El Ángel, ubicada sobre la carretera federal México-Acapulco, a la salida de Iguala. Aunque este hallazgo podría abrir una nueva ruta de investigación distinta a las búsquedas anteriores, la expectativa viene acompañada de un profundo escepticismo, forjado tras años de pesquisas fallidas, omisiones institucionales y promesas incumplidas. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser